En ciberseguridad, los actores de amenazas son individuos o grupos que llevan a cabo ciberataques, cada uno con motivaciones y características distintas. En este video vamos a comparar y contrastar los actores de amenazas más comunes, sus características y sus motivaciones. En concreto vamos a hablar de los siguientes threat actors: Estado-nación, atacante no cualificado o script kiddie, activista, crimen organizado, amenaza interna y Haití en la sombra. Estado-nación son entidades respaldadas por un gobierno que realizan operaciones cibernéticas para la recopilación de inteligencia, el espionaje e incluso la ciberguerra. Suelen contar con recursos sustanciales y experiencia técnica. Sus motivaciones incluyen la influencia política, la seguridad nacional, la ventaja económica y los objetivos militares. La ciberguerra se ha convertido en un elemento central de los conflictos modernos, donde las naciones aprovechan sus capacidades cibernéticas para interrumpir a sus adversarios, robar inteligencia e influir en los asuntos globales. Los ataques a las redes eléctricas, las redes de comunicación y las instituciones financieras pueden paralizar las economías y desestabilizar a los gobiernos. El ciberespionaje permite a las naciones robar datos confidenciales, mientras que las campañas de desinformación manipulan la opinión pública y las elecciones. Atacante inexperto, también conocido como Script Kiddie. Si estás viendo este vídeo, probablemente esta sea tu categoría. Este tipo de actor de amenazas carece de conocimientos técnicos profundos y suele utilizar herramientas de hacking preexistentes y exploits creados por otros. Sus motivaciones suelen ser la curiosidad, el deseo de aprender, la búsqueda de atención o actividades maliciosas de bajo nivel, como la desconfiguración de sitios web. Los script kiddies son peligrosos porque pueden lanzar ataques de denegación de servicio, infecciones de malware y explotar vulnerabilidades conocidas, lo que a menudo causa importantes disrupciones en empresas, individuos y organizaciones. Como sabes, no existe enemigo pequeño, y las deficiencias en ciberseguridad son algo cotidiano en muchas empresas. Hacktivista. Un hacktivista es una persona o grupo que utiliza técnicas de hacking para promover una causa política, social o ideológica. El hacktivismo combina elementos de hacking y activismo. A menudo ataca a gobiernos, corporaciones o instituciones percibidas como poco éticas. Los hacktivistas suelen emplear métodos como ataques de denegación de servicio distribuido DDoS, desconfiguración de sitios web, fugas de datos o doxing, acrónimo de Dropping Docs, dejar caer documentos, para interrumpir operaciones o exponer información confidencial. En esta categoría se encuentra Anonymous, uno de los grupos hacktivistas más famosos. Crimen organizado. En ciberseguridad, se refiere a grupos de criminales estructurados que participan sistemáticamente en delitos cibernéticos para obtener beneficios económicos u otros fines ilícitos. Estos grupos utilizan técnicas avanzadas como ransomware, fraude y filtraciones de datos, operando con roles definidos y objetivos a largo plazo. Explotan mercados clandestinos, comunicaciones cifradas y servicios cibercriminales para mejorar sus operaciones, lo que los hace altamente sofisticados y difíciles de contrarrestar. El crimen organizado y los grupos de Estado-nación están relacionados en el contexto de la ciberseguridad, aunque operan con diferentes motivos y estructuras. A pesar de sus diferencias, estos grupos pueden colaborar o interactuar. Se sabe que los grupos de Estados-nación externalizan operaciones cibernéticas a grupos criminales, aprovechando su experiencia para espionaje o disrupción. Además, algunas organizaciones criminales operan bajo protección estatal o patrocinio indirecto, lo que les permite cometer ciberdelitos con un riesgo mínimo de enjuiciamiento. Amenaza interna. Una amenaza interna es un riesgo de seguridad que se origina dentro de una organización. Según la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, CISA, una amenaza interna se define como la amenaza de que una persona con información privilegiada
utilice su acceso autorizado, consciente o inconscientemente, para perjudicar la misión, los recursos, el personal, las instalaciones, la información, los equipos, las redes o los sistemas de su departamento o empresa. Haití en la sombra. El Centro Nacional de Ciberseguridad, NCSC, describe el IT Shadow como activos desconocidos utilizados dentro de una organización con fines comerciales, que no se contabilizan en la gestión de activos ni se alinean con las políticas corporativas de IT. En otras palabras, el IT en la sombra o IT Shadow se refiere a la tecnología, software, hardware o servicios en la nube utilizados dentro de una organización sin aprobación oficial. Aunque no siempre es maliciosa, los equipos de IT en la sombra pueden introducir vulnerabilidades de seguridad, ya que eluden los controles de seguridad estándar y no reciben las actualizaciones necesarias, lo que aumenta el riesgo de filtraciones de datos o infracciones de cumplimiento. Resumiendo, las amenazas a la ciberseguridad varían ampliamente desde actores estatales hasta amenazas internas, cada una con motivaciones y capacidades distintas. Comprender a estos actores ayuda a las organizaciones a anticipar riesgos, fortalecer las defensas y responder eficazmente a los ciberincidentes.